Buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a todos ustedes a la televisora andina de Mérida, en el amanecer de este día. Hoy es un día particularmente interesante. En las últimas 24 horas, lo que fue desde el domingo en la noche, hora de Venezuela, en el amanecer asiático, y durante todo el día lunes, se han precipitado las bolsas de valores del mundo. Los principales índices bursátiles se han desplomado. Revisábamos cómo cayó el índice Nikkei de Japón, por ejemplo, o el de Corea del Sur, cómo cayó el índice en la bolsa de China, pero adicionalmente, en la medida en que fue amaneciendo, cómo fueron precipitándose las bolsas, y seguramente al cierre del lunes en la tarde, de ayer en la tarde, pudiéramos hablar de un lunes en negro con una caída importante de Wall Street. ¿Por qué se ha producido esto? Esto se ha producido luego del anuncio efectuado por el presidente norteamericano Donald Trump, en la cual aplica aranceles a 180 naciones y territorios, es decir, los productos que importa los Estados Unidos a 180 países y territorios tendrán un arancel adicional, pagarán un impuesto adicional. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo fundamental de fortalecer la economía productiva norteamericana. ¿Esto logrará realmente alcanzar el objetivo, el propósito anunciado? ¿Esto significará ciertamente una solución a los problemas de Norteamérica, no importando los problemas del mundo? Bueno, como anillo al dedo, hemos hecho un importante esfuerzo para conversar con el profesor Alejandro Gutiérrez. Ustedes lo conocen. El profesor Alejandro Gutiérrez es integrante de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de la República de Venezuela. Y además es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Es director del CDCHTA de la Universidad de los Andes. Y profesor, muchísimas gracias por recibirnos en su despacho del piso 3 del edificio administrativo. Y creo que es importante comenzar a explicar un poco lo que está pasando, qué es un arancel, por qué tanto ruido, tanta bulla, tanta publicidad, tanta información sobre los aranceles, por qué se produce la precipitación de los índices bursátiles en las principales bolsas de valores del mundo de este lunes, por qué hablamos lunes negro, qué significa esto. Muy buenos días. Buenos días, gracias a Jorge Villet por darme esta nueva oportunidad. Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, fíjate, después de la Segunda Guerra Mundial se constituyó un orden económico en donde la voz cantante la llevaron los ganadores de Occidente y del mundo de la economía de mercado, fundamentalmente Estados Unidos y el Reino Unido, Inglaterra. Ese orden económico internacional, de ahí surgieron instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Tratado General de Aranceles y Aduanas, el GATT, que luego se convierte en 1994 en la Organización Mundial de Comercio, que es la que regula, donde se hacen los acuerdos sobre cómo es que van a comerciar los países, con qué normas, con qué reglas. Un arancel es una tarifa que se paga cuando un producto cruza la frontera de un país. Ese arancel puede ser ad valorem, o sea, un porcentaje sobre el valor de la mercancía que está entrando, o puede ser una tarifa flat, decir, bueno, usted por cada tonelada paga $20, $30, etc. Obviamente forma parte de las políticas comerciales o de comercio exterior de un país, y los países la utilizan no tanto para generar ingresos, ¿no?, fiscales,
que se obtiene por la vía del pago del arancel, sino para proteger o para liberar el comercio. Cuando yo elevo los aranceles o establezco un arancel, eso encarece el producto importado y le da mercado a la producción nacional. Pero recuérdense que la producción nacional también requiere de importaciones para poder tener un producto final. Entonces, usted dice, ¿qué es un carro de Estados Unidos? Un carro hecho en Estados Unidos tiene un valor agregado norteamericano de Estados Unidos, pero tiene un conjunto de piezas que vienen de diferentes partes del mundo. Es decir, entre comillas, ¿existe de verdad un carro hecho en Estados Unidos o es un carro que, producto de la globalización, porque la tendencia en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial fue a reducir esas tarifas, esas barreras a las importaciones, esas barreras al comercio? Y todo eso se fue haciendo gradualmente en rondas de negociación colectivas de todos los miembros del GATT. Venezuela, por cierto, ingresó al GATT en 1992, si mal no recuerdo, con el programa de reformas económicas del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Venezuela es miembro de la Organización Mundial de Comercio. Ahí hay un conjunto de normas. China, la gran potencia económica que es China, ingresó en el año 2001, porque sabía que era mejor estar allí que estar fuera. Entonces, allí hay un conjunto de normas a las que todo el mundo se adhiere y firma y se compromete a seguirlas. Bueno, ese es el orden que se está rompiendo en este momento. Que se está rompiendo en este momento, que lo rompe Donald Trump con sus políticas, porque, por ejemplo... ¿Cuál es el objetivo de la aplicación de las políticas de Donald Trump que rompe ese orden económico que venía dándose posterior a la Segunda Guerra Mundial? Bueno, hay un objetivo superficial, que es el que todos los días discutimos. Bueno, Donald Trump dice, a nosotros nos han tratado mal, nos cobran aranceles muy altos a lo que nosotros enviamos a otros países. Nosotros exportamos a otros países, pero para entrar a esos países tienen que pagar un arancel. De hecho, el miércoles presentaba una tabla comparativa. Bueno, entonces, pues nosotros vamos también a cobrar nuestros aranceles, ojo por ojo, diente por diente. Y nos quedamos todos ciegos. Y nos quedamos todos ciegos y sin dientes. Porque la teoría del comercio internacional lo que dice es que si todos los países nos especializamos en producir aquello que nos cuesta menos, no en términos absolutos, sino que en lo que tenemos abundancia de factores de producción, tierra, recursos naturales, mano de obra calificada y no calificada, tecnología, etcétera, al final los países van a poder consumir más, especializándose en la producción de aquello para lo cual tiene ventajas comparativas, y entonces se especializa en la producción de eso y con eso genera ingresos para poder comprar en donde las cosas que ya no tienen ventajas comparativas, ¿no? Ese más o menos, y Estados Unidos fue la Dalid. Pero Donald Trump también señalaba que América es primero, American First. Era un poco el resultado de su paradigma de campaña electoral que lo ha venido cumpliendo al pie de la letra. Y precisamente el fortalecimiento de la industria norteamericana, el aumentar los ingresos. Usted decía hace un momento que el objetivo seguramente no era el aumento de ingresos, pero señala que hay un déficit fiscal muy grande en los Estados Unidos que se ha heredado, ha dicho Donald Trump, creo que supera los 300.000 millones de dólares, y esto ha permitido que comiencen a ingresar recursos extraordinarios para tratar de superar el déficit fiscal y darle un respiro a la economía norteamericana. Pero a él lo que más le preocupa en la medida es que Estados Unidos es más lo que le compra al mundo que lo que le vende al mundo en mercancías. Esa es la realidad. ¿No? Esa es la realidad. Entonces tiene un déficit comercial muy elevado. Pero lo que se le olvida a Donald Trump en su argumentación, que se lo destaca ese gran economista venezolano Ricardo Hauman, es decir, que es cierto, tiene un déficit comercial muy elevado, pero
la cuenta de balance, la balance de pagos, que lo que refleja son las entradas y salidas de divisas de un país, tiene una cuenta corriente y tiene una cuenta de capital. Entonces, en la cuenta corriente están las importaciones y las exportaciones. Estados Unidos tiene un déficit comercial, pero dentro de la cuenta corriente también Estados Unidos recibe una parte que no es comercial, que es que todas sus empresas en todo el mundo envían sus ganancias a Estados Unidos. Los préstamos que otorga la banca norteamericana reciben intereses de los países que le deben a la banca norteamericana. Y Estados Unidos es el país más seguro del mundo. Todas las tasas de interés de los bonos, se rigen por la tasa de interés que paga el Tesoro norteamericano. Al romperse el... Entonces, ¿cuál es el país más seguro cuando hay turbulencia? Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos también tiene ese déficit comercial, pero le están entrando divisas porque recibe ganancias de las empresas norteamericanas transnacionales que están en el mundo. Recibe intereses por pago de servicio de la deuda de los países deudores y recibe inversiones, porque ¿en qué tiene gran parte de las reservas monetarias internacionales China? ¿Qué hace con todos esos dólares de superávit que tiene China? Bueno, compra bonos del Tesoro norteamericano y con él, entonces financian el déficit fiscal también de Estados Unidos, ¿no? Pero además, entonces los inversionistas del mundo van hacia Estados Unidos e invierten en bonos del Tesoro norteamericano e invierten en empresas norteamericanas o crean empresas en Estados Unidos. Eso, profesor. Entonces, cuando usted compara el déficit comercial con todo lo que le entra por las otras vías, Estados Unidos no está nada mal. Allí donde los economistas, o la mayoría de los economistas, critican la decisión que ha tomado Donald Trump y las consecuencias que eso genera, ¿no? Se considera que el mercantilismo, que fue una etapa donde lo que se trataba a los países era de tener más entradas de oro que salidas de oro, ¿no? De exportar más y de importar menos. Esa fue una etapa superada cuando David Ricardo, en el siglo XIX, enuncia su teoría de las ventajas comparativas, que es la base de toda la teoría del comercio internacional que nos rige. Profesor, sin embargo, rompe el orden con los anuncios de los aranceles y se generan algunas consecuencias. Primera consecuencia, la caída de los índices bursátiles más importantes del mundo. Segunda consecuencia, la caída abrupta desde el viernes de manera progresiva de las cripto, fundamentalmente del Bitcoin y del Ethereum. En tercer lugar, esto coloca a los países en cola, solicitando negociaciones con los Estados Unidos sobre la marcha. Ayer lunes se debió haber recibido al primer ministro de Israel, a señor Netanyahu, que iba a discutir el tema arancelario, el tema de la Franja de Gaza y el tema iraní. Casi nada. Casi nada. Esa era la agenda que llevaba en el portafolio cuando se subió en el avión oficial allá en Tel Aviv con destino a Washington, seguramente a la base Andrews. Pero adicionalmente a eso, ha convocado ya el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y adicionalmente a eso, en los países comienza a haber un movimiento interno. En Colombia comienza a haber un movimiento interno para que el presidente Petro no cometa torpeza, sino que actúe inteligentemente con el 10% de arancel que tiene y pueda ser sustituto de muchas manufacturas que en el mundo ya son insostenibles, como a la vietnamita, a la cual le aplicaron una arancel del 46%. Entonces, estas son las consecuencias sobre la marcha. ¿Cuál es el significado de esas consecuencias? Claro, en primer lugar, las empresas norteamericanas también se ven afectadas, porque los insumos que importa del resto del mundo, que son los que les permite también producir con eficiencia, entonces sus costos de producción aumentan, ¿no? Los agricultores norteamericanos consumen fertilizantes que se producen en Rusia, por ejemplo, que se producen en Ucrania, que se producen en Bielorrusia. Bueno, los costos de producción de los agricultores norteamericanos obviamente que van a aumentar por esa vía. ¿Y qué pasa? Estados Unidos es un gran exportador de alimentos. ¿Qué pasa
si hay represalias de otro país. Lo hay en China ya con el 34%. No, entonces, bueno, podrán seguir entrando a esos países con esas tarifas, en el ojo por ojo y en el diente por diente. Entonces, yo creo que el objetivo real de Donald Trump es el de no de generar ingresos por la vía de los aranceles y tal, y de una política proteccionista. Eso es lo que está en la superficie. Yo lo que creo es que vamos a una nueva renegociación del orden económico mundial. Creo que ese es el objetivo fundamental. Yo creo que ese es el objetivo fundamental. Creo que a pesar de lo que dice Donald Trump, a Estados Unidos no le ha ido mal con este orden económico internacional. Sigue siendo la potencia económica. ¿Y qué pasaría con esa nueva renegociación en el caso de un nuevo orden económico internacional? No sabemos, porque si la ideología de Trump se impone, bueno, iríamos a una situación en la que el tratamiento de Estados Unidos sería diferente. Estados Unidos es el gran poder imperial del mundo occidental. Y el que tiene el poder paga la cuenta en muchas cosas. Se beneficia, pero paga la cuenta. La seguridad de Europa depende fundamentalmente de lo que paga Estados Unidos. Pero esa seguridad era necesaria después de la Segunda Guerra Mundial. Profesor, ¿no? Ahora sigue siendo necesaria, o lo que dice Trump, dice, no, un momentico, yo pago la cuenta, pero vamos a compartir mejor los gastos. Vamos a dividir la cuenta. Vamos a dividir la cuenta porque ustedes, yo soy el que pongo más. Y así Estados Unidos pone más en el capital del Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en todas las agencias de Naciones Unidas, porque acuérdense que esos son esas cuotas que pagan los países para pertenecer allí, se fijan en función del Producto Interno Bruto, un porcentaje del Producto Interno Bruto mundial, del Producto Interno Bruto de cada país, perdón. Entonces, Estados Unidos es el 25-26% del Producto Interno Bruto mundial. Ahora, profesor, vamos un momento a los compromisos comerciales, pero antes, dejar una pregunta al aire, y es, ¿y esto cómo afecta a Venezuela? Porque directamente a Venezuela se le ha fijado un arancel del 15%, pero ¿qué es lo que exporta Venezuela a los Estados Unidos y qué sectores nacionales estarían siendo afectados ciertamente en este momento con ese nuevo orden que quiere imponer los Estados Unidos, que usted acaba de señalar perfectamente bien al decir? Superficialmente pudiéramos hablar de que Donald Trump quiere más ingresos y protección para su industria, pero en la profundidad lo que plantea es un nuevo orden económico en el mundo, sin saber ahora cuál es, porque sería muy aventurero emitir cualquier opinión cuando apenas está en pleno desarrollo la noticia, la información y los hechos que se vienen pasando o que vienen sucediendo en el mundo de la economía. Es el profesor Alejandro Gutiérrez en esta mañana de Buenos Días por la televisora Andina de Media. Compromisos comerciales a esta hora. Buenos días. Seguimos en esta mañana de Buenos Días por la televisora Andina de Media. Segmento anterior, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? Era el noticiero de Venevisión, lo recuerdo, al mediodía. Pero, ¿qué está pasando en el mundo en este momento? Y esto que está pasando en el mundo, ¿cómo afecta a la economía exportadora venezolana? Bueno, voy a hablar estrictamente de las medidas de Trump arancelarias. Ya no me voy a meter con las sanciones. No, ya de aquí pasamos allá. Vamos para allá, no se preocupe. Fíjate, Venezuela, las que más se ven afectadas son las exportaciones no petroleras. Claro. Que son un monto pequeño, debe estar alrededor de 2.000, 2.500 millones de dólares. No deben llegar a 3.000 millones de dólares. Está por allí. No han crecido mucho, por una serie de razones. De ese valor de exportaciones no petroleras de Venezuela, con datos de la Asociación Venezolana de Exportadores, dicen que el 13% es lo que va para Estados Unidos.
Ese que estamos hablando de unos 300 millones. 250 millones de dólares por allí. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es lo que exportamos hacia Estados Unidos? No petrolero. Bueno, hay unos productos de la industria química derivados del petróleo. No estoy hablando de petróleo. No, estamos hablando de etanol. No petrolera, etanol, pescado congelado, cangrejos azules, que tiene un monto importante, algo de camarones. Estábamos entrando otra vez al mercado norteamericano con el café venezolano, cacao, derivados del cacao, no son muchos porque fundamentalmente es cacao en grano. Hay otras cositas por allí, pero es un monto. Ahora, 15% no lo saca del mercado. No lo saca del mercado, o nos obliga a buscar nuevos mercados. Donde no están poniendo estos aranceles que pone Donald Trump. Creo que allí no va a haber un impacto muy fuerte. El café venezolano pudiera sufrir algo que está entrando en ese mercado, pero tiene la opción de otros mercados también. Pero que no es fácil. No es fácil, pero fíjate, el problema del café venezolano es que el que se exporta es fundamentalmente café verde. Es un café que está compitiendo con otros cafés commodities que no son muy diferenciados. El futuro del café probablemente esté en el café de especialidad, un café que sea diferenciado para un mercado que esté dispuesto a pagar altos precios, que es lo que ha hecho Colombia, que en su estrategia para exportar café al mundo hace mucho tiempo ya decidió y tiene una denominación de origen, Café Colombia, una denominación de origen, ¿verdad? El Café Colombia que se exporta lleva esa denominación de origen, así como el ron de Venezuela es una denominación de origen. Esa etiqueta, Café Colombia, ron de Venezuela, tiene una ventaja competitiva. Le manda información a los consumidores exquisitos de todo el mundo diciendo, bueno, ahí hay un producto de altísima calidad, ¿no? Porque esa etiqueta no se la dan a cualquier exportador de café. Eso tiene que cumplir una serie de requisitos. Pero, por tanto, ahora, el cacao venezolano es diferente, porque el cacao venezolano que se exporta es un cacao fino y de aroma. Y el 100% de las exportaciones de cacao en grano de Venezuela, 90-100% son cacao fino y de aroma. Eso está reconocido ya en el mercado mundial. Allí, pero acuérdate que el país que exporta tiene la opción, para compensar el arancel, de reducir su precio. Si los costos de producción de lo que exporta son muy bajos, si es muy eficiente produciendo eso, nadie duda que tenemos ventajas comparativas extraordinarias para producir café y cacao. Hemos desarrollado ventajas comparativas y competitivas para exportar y producir camarones. Estamos produciendo camarones y exportando camarones hacia Estados Unidos, pero sobre todo hacia la Unión Europea, hasta hacia Asia, es decir, cumpliendo con las normas y las exigencias de mercados que son exigentes en calidad sanitaria, inocuidad, etcétera, ¿no? Entonces, vienen unos reajustes, pero no creo que ese sea el principal factor. Nosotros tenemos dentro del país cosas que nos restan competitividad más importante que ese arancel, ¿no? Porque ciertamente para Venezuela la afectación de un arancel del 15% pues no colocaría en peligro la economía venezolana. Porque es muy poquito. Porque es muy poco realmente lo que se exporta, y es muy poco. No petrolero. No tradicional, no petrolero, pero es muy poco de lo que se exporta que va a Estados Unidos. Te acaba de señalar que es el 13%, con productos muy particulares. El problema no es ese. El problema son las licencias de la OFAC, que es esta instancia del Departamento del Tesoro, que afecta directamente la comercialización de petróleo
gas y oro venezolano. Y ahora se le ha dado a Chevron hasta el 27 de mayo para que desmonte las operaciones en Venezuela, y se ha solicitado a otras instancias como la Global Oil, como la Eni, como Repsol, etcétera, para que cesen de manera inmediata su operatividad en el país. Esto significa que Venezuela tendría que buscar, como otrora los tenías, nuevos mecanismos de comercialización de petróleo, gas y creo que de oro también. ¿Qué está pasando con el tema de las sanciones? Que sí afecta ciertamente la economía venezolana, a tal punto que hoy día pudiéramos estar hablando, como hablaba Aristimuño recientemente en Banca y Negocios, de un efecto Chevron en el diferencial del dólar negro al dólar Banco Central de Venezuela. Efecto Chevron. ¿Qué cosas? Explíqueme un poco eso. Bueno, en primer lugar te voy a decir, o sea, hubo dólar negro, pero a partir de que se aceptaron las transacciones en dólares, no hay dólar negro. Hay un mercado paralelo. Un dólar paralelo. O sea, nadie en este momento puede ir preso porque tenga más, porque tenga dólares a partir del año comprando dólares en el mercado paralelo, ¿no? Octubre de 2018. Octubre de 2018. Entonces, es un mercado legal. Un mercado legal. Si volviéramos a convertirlo en ilegal, hablaríamos de un mercado negro del dólar, ¿no? Pero ahorita es legal. Es legal. El dólar paralelo, entonces, ese diferencial con el dólar Banco Central de Venezuela, pues fue generado por este efecto Chevron, que es una consecuencia de estas licencias que ahora se ven. Pero fíjate tú, o sea, desde septiembre, octubre de 2024, antes de estas sanciones de Trump, porque Trump comienza el 20 de enero, ¿no? Su periodo presidencial, ya venía la brecha ampliándose, ¿no? Ampliándose. Cerramos la brecha con 20 y pico %. En este momento, el viernes cerró en 34, 35% la brecha. No sé cómo amanecería hoy o cómo va a cerrar hoy. Pero la semana pasada tuvimos un día que estuvo en 47% la brecha. Yo voy a comprar a un bodegón de aquí de Mérida, entonces veo que los precios cambian, están todos muy altos en dólares con respecto al producto que yo iba a comprar cada 15 días allí. Y entonces se me acerca alguien de lo que atiende y me dice, disculpe, si usted paga en divisa, le rebajamos 40% de ese precio. Porque yo veo el precio y por supuesto que me quedo viendo la etiqueta y digo, aquí, ¿qué pasó? No, ¿qué pasa? Claro, entonces se me acerca una de las personas que atiende y me dice, si usted paga en dólares, le rebajamos el 40%. Es decir, eso refleja la escasez de dólares. La gente quiere dólares. La gente no quiere bolívares, la gente quiere dólares, no los empresarios. Ahora, esa brecha comenzó ¿por qué? Porque la política económica del gobierno, que dio algunos resultados positivos, como por ejemplo nos sacó de la hiperinflación, pero el gobierno tuvo que moderarse en el gasto, tuvo que el déficit fiscal trató de reducirlo, pero todavía sigue siendo muy alto. Venezuela tiene un déficit fiscal de lo que llamamos los economistas el sector público restringido, que no incluye las empresas financieras del gobierno, tiene un déficit fiscal que el año pasado fue de 13% del Producto Interno Bruto. Un déficit manejable, deseable para un país, una economía normal, es del 2-3% del Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos 13%. Ahora, ese déficit, ¿quién lo financia? Si usted no tiene acceso al financiamiento internacional, si usted no le puede sacar a la economía ese financiamiento vendiendo bonos, ese déficit se financia monetizándolo, emitiendo dinero. Parte importante de ese déficit es de PDVSA, por cierto. Entonces PDVSA le vende unos pagarés al Banco Central y el Banco Central le da bolívares que no están en circulación.
pero que entran al mercado y empiezan a demandar bienes y servicios. Y al final, ¿verdad?, los empresarios, aunque usted esté pagando en bolívares, los empresarios tienen que reponer inventarios, tienen que comprar insumos, para poder producir, y entonces tienen que ir a comprar divisas con los bolívares. Para comprar divisas tiene que tener bolívares. Y hay una alta demanda. Entonces el Banco Central paralelamente decía, bueno, ok, este déficit lo monetizamos, pero para que no se cree más dinero en la economía, porque los bancos tienen la capacidad de crear dinero, vamos a elevar el encaje legal. Entonces de cada 100 bolívares que usted deposita en un banco, 73 quedan esterilizados. El banco no puede hacer ninguna transacción. Eso tiene que ir a una reserva. Ese es el encaje legal. Entonces la capacidad del banco de prestar dinero y de crear dinero queda muy limitada. Entonces el gobierno también decía, bueno, vamos a moderarnos también en el gasto público. Eso lo hizo hasta cierto punto y después... Pero había una demanda de dólares que había que satisfacer. Ajá, entonces, ok, ¿con qué dólares? Entonces esa demanda de dólares, ¿con las reservas operativas? Entonces con las reservas sí, pero las reservas, ¿cuántos dólares le ingresan a la economía? Entonces, bueno, Biden flexibilizó las sanciones, vino Chevron de nuevo, empezó Chevron a operar en el país, y bueno, Chevron para poder operar en el país tenía que traer dólares que cambiaba para obtener bolívares y hacer sus transacciones en bolívares. Esos dólares iban al mercado cambiario, o sea que aumentaba la oferta de dólares en la economía. Y sostenía... Con las exportaciones también al gobierno le ingresaba algo de dólares. Al aumentar las exportaciones, la producción de Chevron y las otras empresas que tuvieron licencia, etc. Y entonces, bueno, es decir, había una demanda de dólares y el gobierno mantenía el control de cambio, un tipo de cambio oficial, y lo mantenía como restringiendo la circulación del bolívar, encaje legal, moderándose en el gasto y poniendo dólares en el mercado, le vendía dólares a la banca. Entonces un empresario a través de su banco necesitaba dólares, iba y el banco le vendía los dólares. No tenía necesidad de ir al mercado paralelo. ¿Qué pasa cuando el Banco Central ya no puede seguir vendiéndole dólares a la banca en la cantidad que está demandando el mercado? Entonces ese empresario... Hay un déficit en la oferta. Hay un déficit en la oferta. Ese empresario tiene que irse al mercado paralelo. Y el mercado paralelo es muy pequeño, pero entonces ese aumento de demanda de dólares empieza a hacer que crezca en el mercado paralelo. Y el anclaje del tipo de cambio y el éxito de la política estaba en mantener el dólar oficial pegado del dólar del mercado paralelo, ¿no? Porque ese dólar reflejaba una situación de la economía. Pero el gobierno se vio imposibilitado a seguir aportando. Ahora, eso lo hizo hasta agosto, septiembre del año pasado. Entonces empieza la brecha y empiezan las tribulaciones de todo el mundo, de todos los actores económicos. Los consumidores no estamos exentos de eso, ¿no? Y en este momento, la verdad es que las reservas monetarias internacionales del país, las líquidas, no dan para que el Banco Central pueda sostener ese tipo de cambio oficial. Y entonces usted ve cómo la semana pasada comenzamos en 68 y terminamos en 70. Entonces se van los que requieren dólar al dólar paralelo, y esa demanda hace que... Y eso inmediatamente hace que aumente la inflación. Claro. Entonces se va abriendo la brecha. El Banco Central no tiene posibilidades de intervenir en el mercado con una oferta de dólares para bajarlo, para bajar el paralelo, porque la gente va para el paralelo. ¿Por qué? Porque no consigue en la banca, en el mercado oficial, no hay dólares suficientes, no hay dólares suficientes. Ajá. ¿Cuál va a ser el desenlace de esto? Una hiperinflación nuevamente. Por lo menos tasa de inflación más alta. Ya los economistas que se ocupan de analizar este tipo de cosas, la macroeconomía del país, todos coinciden en que vamos a una inflación de 3 dígitos y por encima del 200% anual, ¿no? Pero con unos ingresos pírricos que tienen... Pero con unos salarios deprimidos, con unos salarios en el sector público
el sector privado. Con una economía deprimida. Deprimida, ¿no? Estamos aquí frente a la avenida Tulio Febres Cordero. Mi termómetro de la economía es que yo salgo y abro la ventana esa y veo hacia la avenida Tulio Febres Cordero y digo, hoy es lunes, 9:20 de la mañana, este es un día de trabajo, ¿cuántos carros se están moviendo por la avenida Tulio Febres Cordero? Entonces yo veo que esta economía, la de Mérida, es una economía deprimida. Como en este país no se publican estadísticas económicas, hay nuevas metodologías de medir la actividad económica. Alejandro, yo conversaba con una señora a la que yo le tengo mucho afecto desde hace muchísimos años, que es una indígena del municipio Sucre de Lagunillas. La señora, a lo largo de su vida, tiene ahora 90 años, ha hecho pasteles. Y ha hecho pasteles originalmente con su abuelo y luego lo siguió haciendo con su hijo, con su esposo. Me comentaba que antes de la pandemia mojaba 1,5 sacos de harina de trigo con 20 kilos de carne para un día sábado y para un día domingo. Y tenía 9 empleados. Hoy día moja 15 kilos de harina con 3 kilos de carne y no tiene empleados. Ya no, ese es el empequeñecimiento de la economía. Nosotros empezamos a recuperar la economía con la nueva política económica del gobierno a partir de finales de 2018, 2019. Claro, se nos atraviesa la pandemia, pero en el 2021 se nos aparece una situación humanitaria compleja, bueno, y luego la pandemia. Pero no es igual hablar de un paciente que le cae la pandemia, solo un paciente que le cae la pandemia con una morbilidad. Además de las políticas del encierro que era necesario, que fue acertado, de políticas que se tomaron, Dios también fue muy misericordioso con los venezolanos. Es un país aislado, ¿no? Y además no había gasolina para movilizarnos. O sea, es que era todo junto. Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, superamos la pandemia y la economía comienza a moverse con la nueva política económica. Por ejemplo, se acabaron los bachaqueros. ¿Por qué se acabaron los bachaqueros? Porque se liberaron los precios de facto. La ley de precios acordados está vigente. Es una ley de control de precios, pero no se está utilizando, no está aplicando. Entonces los precios fluctúan. Usted no vio colas de la gente para comprar papa, para comprar cebolla, para comprar tomate. Allí no había control de precios. Allí los precios fluctuaban y la oferta se ajustaba con la demanda. Pero en los productos donde había control de precios usted veía colas y había bachaqueros. Eso se acabó a liberarse los precios. Ojalá, y en este trance difícil que estamos viviendo y que vamos a vivir, no se le ocurra al gobierno controlar los precios. Porque volveríamos a las colas. Volveríamos a las colas. Porque no se le olvide a todos los que están viendo y escuchando este programa, no se le olvide que el producto más caro es el que no se consigue. Es el profesor Alejandro Gutiérrez, en esta mañana de Buenos Días por la televisora Andina de Mérida. Segunda parte, los efectos de las medidas arancelarias anunciadas por Donald Trump a Venezuela. Y podríamos hablar de efectos mínimos, pues motivado a que es mínima la exportación de productos no tradicionales, distintos al petróleo, al gas, al oro, que Venezuela coloca en los mercados norteamericanos. Estamos hablando de etanol, estamos hablando de pescados congelados, estamos hablando de cangrejo azul, se da en la franja del Golfo de Venezuela, en la franja de encuentro de las aguas saladas del Mar Caribe con las aguas dulces del lago de Maracaibo, que es un cangrejo muy particular, con un sabor muy particular. Me decía un chino que la cangreja, la hembra, da más sabor que el macho, que el masculino. No lo sabía, pero parece que es así. Y un poco de camarones. De manera que el impacto de los aranceles en la economía exportadora venezolana no es mayúsculo. Es mayúsculo el impacto de las sanciones a empresas que comercializaban petróleo y gas con Venezuela. Estamos hablando de Chevron,
estamos hablando de Global Oil, estamos hablando de la ENI italiana, estamos hablando de empresas españolas, y además está en el secretario de Estado, Marco Rubio, la posibilidad de aplicar medidas adicionales a los países que comercialicen petróleo y gas con Venezuela, con un arancel del 25% adicional a la tabla de arancel anunciada el pasado miércoles. De manera que esa ha sido una situación compleja. Esto viene abriendo y profundizando la brecha entre el dólar paralelo y el dólar del Banco Central de Venezuela, que ya venía observándose desde el mes de agosto, septiembre, cuando el gobierno venezolano limitó la colocación de dólares de las reservas operativas del Banco Central de Venezuela en la banca venezolana, e hizo que el comprador, el demandante de dólares, se fuera al dólar paralelo, empujara los precios y empujara la inflación. Ha dicho el profesor Gutiérrez que hay economistas que estudian el tema macroeconómico que pudieran decir que se avisoran días otra vez de inflación con 3 dígitos. Pero adicionalmente a eso, en este momento no hay control de precio, aunque la ley está vigente. Pero si por casualidad a alguien se le ocurre aplicar los controles de precios, vamos a tener bajos ingresos, vamos a tener altos precios y vamos a tener mercados sin productos, lo que conllevaría otra vez aquellas colas del 13 al 17 aproximadamente. Compromisos comerciales a esta hora. Buenos días. Y parte final de este interesantísimo programa con el profesor Alejandro Gutiérrez. Profesor, hay un tema que no hemos tocado, que lo podemos tocar tangencialmente para llegar a la economía de Mérida, porque hablamos de la economía mundial, hablamos de la economía nacional, pero Mérida es uno de los estados económicamente más deprimidos del país, con un terrible problema en los servicios públicos. Pero retrocedo un poco el cassette y digo, el Producto Interno Bruto se anunciaba con optimismo un crecimiento del 1 al 3%. Digo con optimismo porque, bueno, pero 1 o 3% después de una caída del 80%, pues es nada. Pero es algo, se crece, no se decrece. Se mantiene la expectativa de un crecimiento del Producto Interno Bruto en el marco económico que hemos descrito con anterioridad. Bueno, fíjate, para cerrar el punto de la economía nacional, o sea, estamos en una situación donde el problema de fondo es nuestro déficit fiscal, que se agrava por las sanciones que impiden que se exporte más petróleo, se produzca y se exporte más petróleo y que le entren más ingresos y más divisas al país, ¿no? Eso va a tener consecuencias en mayor inflación, mayor recesión económica, etcétera, por muchos esfuerzos que lo va a hacer y lo está haciendo el gobierno nacional para tratar de compensar el efecto de las sanciones. Va a tener que vender petróleo con mucho descuento en un momento en que los precios del petróleo no están en alza, sino por el contrario pueden estabilizados o con tendencia a bajar, etcétera. Te van a estar porque la situación económica nacional va a ser de mayor inflación, recesión económica, subcontracción de la demanda. Bueno, Mérida, ¿cuál va a ser la vida del venezolano a futuro manteniéndose este marco referencial? Bueno, repito, más desempleo. La semana pasada hubo una feria de empleo en Caracas y las colas eran grandísimas, ¿no? Más desempleo. Más desempleo, más recesión económica. Eso no quiere decir que en toda crisis, recuerden que siempre hay perdedores, que son la mayoría, pero hay algunos ganadores. Mérida pudiera tener algunos de esos ganadores en medio de la crisis. Voy a eso. Bueno, primero, ¿habrá más venezolanos que irán del país? Había una expectativa del 46%. Creo. Sin duda, solo que ahora no van a tener la opción de Estados Unidos. Sí, las opciones se limitan, ¿no? Se limitan, ¿no? Pero, bueno, la gente decide o se enferma y se muere de mengua en Venezuela, o no tiene con qué comer, tiene que buscar una salida.
y la salida es la emigración, sobre todo para los jóvenes, que es la fuerza de trabajo que necesitamos para el desarrollo del país. Llegamos a Mérida. Llegamos a Mérida. Bueno, Mérida, la economía merideña es muy dependiente de lo que sucede en la economía nacional. El municipio capital, que tiene un peso importante en el Producto Interno Bruto regional, según las mediciones que ha hecho mi colega y amigo Adeli Graterol, así es. Vive del gasto público. ¿Y ese gasto público qué es? El gasto de los organismos nacionales, oficiales, y la Universidad de los Andes. Bueno, la Universidad de los Andes, de 100 bolívares que le dicen que le van a mandar, le mandan 4. Y este año, no sé, este año, eso fue el año pasado. Este año pudiera ser menos. Este año pudiera ser menos. Es decir, ustedes saben cómo vivimos los universitarios, en qué condiciones salariales. Bueno, paupérrimas. Somos parte del sector público, que es el sector que está pagando con sus bajos salarios la crisis en forma. El sector privado venía mejorando los sueldos, algunos bonitos en dólares, etcétera, ¿no? Pero si se viene abajo el sector privado, por una contracción de la demanda. Una contracción de la demanda, ya los economistas, esta semana debe salir un informe de la Universidad Católica Andrés Bello, un informe sobre la coyuntura económica, que está previendo que el Producto Interno Bruto este año en Venezuela va a caer 2,5%. Menos 2,5%. Menos 2,5%. Muy bien. O sea, no es que va a estabilizarse o 1 a 3%. No. Ya las expectativas son de decrecimiento del Producto Interno Bruto. Eso, por supuesto, va a afectar a la economía merideña, la economía privada merideña. La economía no oficial, por supuesto, que va a sufrir, va a llegar menos dinero público. Ya llegaba muy poquito dinero público, pero va a llegar menos dinero público al territorio del Estado merideño. Si se cae la economía nacional, se contrae la demanda en el centro del país, en el oriente del país, que es hacia donde van los productos que nosotros enviamos hacia esos mercados. Los pobres no se llenan con hortalizas y con papas, los pobres se llenan con otro tipo de alimentos. Nosotros exportamos mucha hortaliza y papa, somos el principal estado productor de papa. Esa papa no la comemos toda en el estado Mérida, esa va hacia otros mercados. Si esa demanda se contrae, vamos a sufrir. La economía del páramo va a sufrir mucho. ¿Dónde están los ganadores de la economía merideña? Pudiera haber algo de turismo, Pero tenemos un problema de servicio público. Pero tenemos un problema de servicio público. Que afecta al turismo. Ya no es el problema de la gasolina. Y ojalá no tengamos problemas con la gasolina. Ojalá no regresemos a los problemas del racionamiento de la gasolina como los tuvimos. Pues eso ayuda mucho por el turismo, porque bueno, la clase media, bueno, vamos a hacer un sacrificio, vamos a movernos a media, vamos a sacar a los muchachos aunque sea 2 días, 1 día, etcétera. Bueno, eso mueve algo la economía, en las temporadas de carnaval, la temporada de Semana Santa, vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Ajá. Algo de la economía del sur del lago que corresponde al territorio merideño es diferente a la del páramo. Hay unos sectores que se están moviendo con fuerza. Con la palma. La palma aceitera, ¿no? Hice un recorrido hace 8 días por el sur del lago y bueno, eso está lleno de palmas. A ver las tierras de donde nació. Y recuerden que allí va a haber mercado, ¿por qué? Porque el 90% de las grasas y aceites de origen vegetal son importados. Entonces, aunque se caiga la demanda, ese aceite de palma, y vea usted, vaya al supermercado y vea las etiquetas de los aceites que compra. Y va a ver usted que cada vez hay más aceite de soya mezclado con aceite de palma, ¿no? Lo dejo hasta allí, pero palma es mucho más barato que el aceite de soya, el aceite crudo importado que lo refinamos aquí y lo dejamos listo para el consumo final. Ahora, allí en el sur del lago está el cacao también, cuyo mercado es mundial. Hay un mercado nacional, pero el mercado es mundial. La mitad del cacao que producimos se exporta hacia el mundo. Y eso está muy controlado, ¿no? Eso hay entusiasmo porque hay una bonanza de precios en el mercado mundial del cacao. No sé qué va a pasar con estas medidas, pero hasta la semana pasada el precio en las bolsas de commodities del cacao y del café
estaban altos, como nunca habían estado. Y eso genera un entusiasmo en los productores. Entonces, yo fui a dar clases precisamente en Santa Elena Arenales, que es un núcleo central del área productiva de cacao del estado de Mérida, Tucaní y el municipio Obispo Ramos de Lora. Allí se siembra mucho cacao y la Zulita y pues, por allí el Piedemonte. ¿no? Ese Piedemonte, ajá, y ahí lo que había era entusiasmo a los productores. Tan contentos. Tan contentos, claro. Esos van a ser ganadores de la economía. Entonces yo empecé a ver el mercado mundial y me salió un productor de la Zulita, me dice, profesor, aquí tengo el precio ayer del mercado mundial de la bolsa de Nueva York, del cacao. Y una señora que estaba allí, pues estos son cursos de extensión de la Universidad de los Andes, un diplomado sobre cacao, una señora que había venido a Tucaní, al otro día me dijo, mire, hablé en Tucaní, y la gente sí mira el precio de la bolsa de Nueva York. Es decir, estamos integrados al mercado mundial. Ese es el mercado, ¿no? Y lo mismo sucede con café. El problema es que todas esas matas de café, cuando liberaron los precios del café, la gente empezó a renovar sus plantaciones, a mantenerlas, a sembrar un poquito ahora más. Pero ese café, ¿quién se lo va a tomar? Los venezolanos. No, el mercado de Venezuela no da para eso. El mercado de Venezuela se contrajo entre 2012 y 2024, se contrajo en un 63%, por lo menos. El tamaño del mercado, la economía nacional. Entonces allí tenemos extraordinarias ventajas comparativas y podemos construir ventajas competitivas. El café ya estaba entrando de nuevo al mercado norteamericano. A lo mejor puede seguir entrando. Son sectores ganadores de la economía venezolana, de la economía merideña. Y lo que voy a decir puede ser polémico, pero yo soy profesor universitario y tengo que decir las cosas. Entonces, el café nuestro tiene un costo de producción muy bajo. El mercado mundial está dispuesto a remunerarlo muy por encima de lo que es el costo de producción del café. De manera que ese arancel del 15% me parece a mí que no va a ser el obstáculo. No va a causar milla. No, tenemos que hacer los ajustes y seguir entrando en ese mercado. Allí hay consumidores que valoran el café venezolano, que es de extraordinaria calidad. Pero hay sectores que van a estar derrotados, que son los sectores de hortalizas. En el mercado nacional, porque se va a caer la demanda. Pero además hay un problema. Hortaliza y papa, pero además hay un problema que es muy grave, que es el costo de los fertilizantes. Pero ya en el queso, en la leche, en los derivados lácteos, que es el otro boom, el boom de los búfalos en el sur del lago, que tiene territorio merideño. Recuerda usted que no es por casualidad que la Asociación Nacional de Ganaderos Bufalinos está aquí en Mérida, en el estado de Mérida, ¿no? Bueno, esa contracción de la demanda nos va a afectar. Pero además con precios que pudieran ser altos porque los costos de producción pudieran aumentar en el caso de las hortalizas. Porque fíjate, la devaluación en la proporción en que se dé, porque esto tiene que ver con el mercado oficial. Así es. Que va rezagado frente al mercado paralelo. Pero no les extraña que empiezan a salir nuevos productos hacia Colombia, porque el margen del mercado paralelo, pero eso sería contrabando, porque esos dólares no ingresarían por el lado oficial, sino se aprovecharían de que por cada dólar, si yo lo vendo en el mercado oficial me dan 72 bolívares, pero si lo vendo en el mercado paralelo me dan 90, 100 bolívares. Entonces, de repente, yo puedo colocar productos en Colombia a ese precio del tipo de cambio oficial del mercado paralelo. Eso ha sucedido siempre. Sí. Eso ha sucedido siempre. Eso puede suceder y pudiera aliviar. Y entonces ahí es donde aparece la ventaja de la geografía, la cercanía con Colombia, que es un mercado 3 veces más grande que el venezolano. El tamaño del mercado colombiano es 3 veces más grande que el venezolano. Entonces, bueno, allí podemos entrar con algunos productos. A futuro, la economía merideña tendrá entonces que verse fortalecida con el turismo, por ejemplo, con la producción de ganado bufalino, por ejemplo, café, cacao, por ejemplo. Volver a los principios básicos de la economía. Los tenemos. ¿En qué cosas somos buenos para producir? ¿En qué cosas el clima, la naturaleza y la tecnología y las ventajas competitivas que podemos crear nos favorecen? Son esos productos, no estamos inventando el agua tibia. Son café, es cacao,
es hortalizas que podamos vender, pero si el mercado nacional no las compra, tenemos que ver cómo las colocamos en el mercado de al lado. Son los productos, es el plátano, fuimos exportadores de plátano. ¿Usted cómo está el plátano ahorita? El precio del plátano está bajando. ¿Por qué está bajando? 3 kilos por $1. ¿Por qué está bajando? Porque la demanda se está contrayendo, porque los consumidores salimos a comprar lo que estrictamente necesitamos y cada vez más desconcertados por los efectos de la brecha cambiaria sobre las transacciones. Palabras finales, profesor. Palabras finales. Para el gobierno nacional, por favor, no se les ocurra volver al control de precios. Hay que aceptar la realidad del mercado cambiario, porque la brecha se puede seguir ampliando. Si no tiene dólares suficientes, se va a seguir ampliando. Tiene que devaluar el tipo de cambio oficial, tiene que devaluar. No se pueden prohibir tampoco las importaciones. Y no caigamos en la trampa de Donald Trump, ponerle aranceles recíprocos a las importaciones de Estados Unidos, porque somos nosotros los que nos vamos a perjudicar, porque nosotros para poder producir lo poco que producimos necesitamos importar mucho. Entonces esos insumos van a elevar los costos de producción, esos insumos importados, si le ponemos un arancel, van a elevar los costos de producción. Por eso es que muchos países no han caído en la trampa de Trump, sino se han quedado calladitos en la boca, porque saben que necesitan. Y vamos a negociar con y vamos a negociar, ¿no? Pero, repito, vuelvo al planteamiento original. Quizás Donald Trump lo que quiere es un nuevo orden económico mundial diferente al de la posguerra. Gracias al profesor Alejandro Gutiérrez. Bien interesante, bien pedagógica esta conversación de la mañana de hoy. Es el tema de la economía, un tema que en este momento está en los titulares de todos los periódicos en el mundo entero, luego del lunes negro que se vivió, luego de la caída abrupta de los índices bursátiles como consecuencia de las medidas arancelarias que de manera unilateral tomó el gobierno de los Estados Unidos con un firme propósito, que es casi un propósito oculto, no oculto, que es el plantear un nuevo orden económico mundial distinto al orden económico que había surgido a partir de la Segunda Guerra Mundial. De manera tal que, pues ahí está el escenario planteado. Muchísimas gracias por la atención y feliz resto del día. Televisora Andina de Mérida presentó Buenos Días.